Interesante el mensaje previo. Ah, sí, sí, sí. No, Ramiro es una persona que sí que emite. Ojalá que lo haga de manera diaria, ¿no? Sería interesante. Bueno, ingeniero, bueno, hay una buena noticia y le soy sincero. Cuando lo comentaba antes de venir a la radio, me decían, ¿y tú le crees? Porque han sido tantos los avisos sobre este tema de los cortes de energía y ahora hace poco en la madrugada, podríamos decir, el presidente de la República en un tuit anuncia que hasta el 20 de diciembre, desde entonces y ya en adelante, ya no habrán más cortes de energía. Um, no digo que no haya algún peso, porque tiene que haberlo analizado, consultado, evaluado el estado de las hidroeléctricas, pero si es así, tampoco vamos a quedarnos en el tema hidroeléctrico, en la termoeléctrica, en la compra de energía a Colombia. Ya debemos comenzar a pensar en establecer alguna política estructural energética, ingeniero Marco Acuña. ¿Cómo está? Nuevamente le reitero la bienvenida. Muy buen día. Sí, en realidad, yo creo que hace bien en señalar usted esto, de que debemos pensar en realmente validar o realizar un plan maestro de electrificación renovado, en lo cual considere justamente todos los recursos que tiene el país, o sea, el recurso hidroeléctrico que todavía hay una gran cantidad sin explotarlo. Tenemos de los 90.000 megavatios calculados que 40.000 podrían ser explotables y solamente hasta la presente hemos explotado 5.100. Eh, los otros recursos, los fotovoltaicos térmicos, fotovoltaicos calóricos, eólicos, geotermia, son otros recursos que han sido mínimamente explotados y que hay que desarrollarlos igualmente para que el país pueda contar, además de la reserva firme que debe tener, que es la energía térmica. El país tiene más de 2.100 megavatios. Lo lamentable es que esto no estuvo operativo cuando debía estar operativo y que de todas maneras hay que irlo renovando para que sea en base de combustibles más amigables con el ambiente los que den la energía firme al país. Entonces, todo esto hay que nuevamente plantearlo en un plan maestro de electrificación que no signifique simplemente el ir, como quien dice, pateando hacia adelante por los incumplimientos de estos años, entonces le pateamos hacia adelante y decimos se incorporará en los futuros años, porque esto es lo que ha producido la crisis energética Uh-huh. que ahora mismo estamos viviendo. Desde luego. Ingeniero, veo en el caso de Colombia, o sea, si bien destacaba en la región Ecuador y nos pusieron en algún momento el adjetivo de país petrolero, pero vemos en estos momentos que Colombia está produciendo mucho más petróleo que Ecuador. Perú no será un país petrolero, pero trabajan muy bien en el tema de minería y recursos energéticos, no se diga. En el caso de Colombia igual. Digo, ¿por qué Ecuador es la excepción en este caso? Y a mí le digo, me desanima porque no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de países de la región, países del área andina. Y resulta que uno de ellos no puede hacer lo que hacen sus vecinos. O sea, ¿y dónde radica aquí el problema o cuál es el inconveniente aquí, ingeniero? Creo que el problema radica en cómo desde la parte central, desde el gobierno central, se dirige y se maneja todos los recursos que tiene el país. Demos cuenta que en el año 72 un gobierno militar como fue Rodríguez Lara decidió justamente explotar el petróleo coincidentemente y se desarrolló un boom petrolero, pero él también invirtió gran parte de esos recursos en la infraestructura del país. Y entonces se desarrolló tanto el ámbito petrolero
pero también se desarrolló el sector eléctrico. Y entonces ahí se comenzaron a construir las grandes centrales Ujú, hidroeléctricas y la infraestructura eléctrica en general. Y de ahí para acá han existido gobiernos en los cuales han dado importancia a desarrollar la infraestructura en general, infraestructura del país, y otros gobiernos que lo han puesto más bien lo contrario, no lo han desarrollado, o simplemente al Estado lo han, digamos, limitado en su capacidad, o inclusive, como ha sucedido en estos últimos años, o sea, fue destruida una estructura institucional, como ocurrió con el sector eléctrico. Entonces, en pos de tratar de dirigir hacia el sector privado todas las ujú. inversiones, todas las nuevas inversiones, entonces se dejó de hacer, se dejó de cumplir el Plan Maestro de Electrificación. Llegamos nosotros al 2017, 18 a ser exportadores netos de energía, como una matriz energética ejemplo para el mundo. Y sin embargo, han transcurrido 7 años en los cuales el manejo de parte del Estado fue otro, dirigido con otra mentalidad, con otro concepto político, y lo que ha producido es que se dejó de desarrollar el sector eléctrico, así también como el petrolero, Ujú. y, y a tal punto que llegamos a esta crisis profunda del sector, a tal punto de que en vez de crecer en las capacidades, decrecimos por falta de mantenimiento, por falta de reparación y por falta de renovación del parque térmico y igualmente del resto de generación que se debe haber desarrollado. Correcto. Eh, Ujú. Ingeniero, ahora, ya. Ingeniero, una más de mi parte para darle paso a mi compañero Ramiro Cepeda. De acuerdo a sus estudios, de acuerdo a su proyección o de acuerdo a los cálculos que ustedes han hecho, entonces cabría que a partir del 20 de diciembre en adelante, tomando en consideración, reitero, sus estudios, sus análisis, porque ustedes frecuentemente a través del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha siempre están informando a la nación, pero coinciden en todo caso en este señalamiento del gobierno nacional de que a partir del 20 de diciembre en adelante no habrán más cortes de energía en el Ecuador. bueno, en realidad lo que vemos es el aumento de lluvias y eso es lo que realmente nos está dando la potencialidad para por lo menos disminuir los cortes de energía que han ocurrido en estos días. Esto ha permitido que Coca-Cola eh, genere alrededor de 1.000 megavatios Uh -huh. en ciertos momentos, de promedio prácticamente casi los 900 megavatios, y esto le ha permitido tener la energía al país, una buena cantidad. El resto del tiempo ya se han ido recuperando un poco el nivel de todo lo que es el sistema PAUTE, con la recuperación del nivel de Masar. Ojo que todavía recién estamos llegando al nivel mínimo de operación que debería ser los Claro, 2115, buen punto. porque desde el 10 de octubre hasta esta fecha hemos trabajado solo en estos niveles críticos entre 2110 y 2115. Uh -huh. Entonces, lo importante sería salir de ese nivel, o sea, proteger, hemos mencionado muchas veces, aunque tengamos cortes todavía, pero proteger para que pueda manejarse de mejor manera todo el sistema eléctrico nacional. Algo se ha Correcto. estado haciendo y esto ha permitido recuperarse en todo sentido. De ahí del resto, bueno, contamos con la generación con la importación de energía de Colombia, que si bien es costosa, está costando al país más de 2.600.000 dólares por día. En Wow. total, en 12, 13 días suman más de 35 millones. Dios mío. Eh, pero es una energía que Claro, estamos disponiendo ya. correcto. Y los 100 megavatios de la barcaza, y esperaríamos que en estos próximos días se vayan incorporando, a pesar de que tienen importante retraso, estos 50 megavatios que recién todavía los equipos siguen en Miami, Uh -huh. que no sabemos cuándo se vayan a incorporar acá al país.
los 100 megavatios que en realidad están los equipos generadores equivalentes a 80 megavatios, que esperaríamos que el día de ayer entendemos que se despacharon los equipos complementarios que deben ser instalados para que puedan incorporarse al sistema eléctrico nacional. Entonces, esto todavía demorarán algunos días, por lo menos, no sabemos cuántos. Entonces, no sabemos si hasta el 20 realmente estarán incorporados. Lo más probable que sí se incorpore será lo del Tehuachi Pilatón, lo que está trabajando la primera turbina en pruebas para que se incorpore estos 68 megavatios al país. Entonces, en resumen, lo que contamos es, como lo ha dicho de alguna manera en el comunicado presidencial, son la importación de energía De de energía. Colombia, la compra de energía a la barcaza y, y las Y lluvias. las Eso es lluvias. lo que realmente está sustentando. O sea, Correcto. nosotros tenemos una capacidad instalada de 5.100 megavatios y todo esto se podría producir cuando exista normalidad en las lluvias. Ujú. Y el que se llega a tener suficiente cantidad de lluvias, entonces, claro, podríamos superar. Sabemos que el estiaje, de acuerdo a las predicciones del INAMI mismo, el estiaje dura hasta marzo. Entonces, si bien momentáneamente podremos salir y tener no apagones en algunos días, no creemos que esto ya signifique una Ujú. estabilización y una salida de la crisis. Habrá que Desde seguir luego. trabajando en punto frente, como Correcto. muchos cosas que ha señalado el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, debería seguirse trabajando. Igualmente, en el mantenimiento y recuperación de las centrales térmicas que el país tiene. El gobierno indica que ya se ha recuperado algo y que deberá seguirse trabajando para terminar de recuperar esto, porque con todo lo que el país tiene podríamos superar, sí, ahí sí está este tema de crisis. Correcto. Estamos dialogando con el ingeniero Acuña, Marco. Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos de Pichincha. Esta entrevista la puede usted escuchar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en la cuenta X, en YouTube, a través de la página de CNT. Y quienes nos van sintonizando por la radio a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Continúe la entrevista, ingeniero Ramiro Cepeda. Marco, ¿cómo está? Ramiro Cepeda le saluda. Un gusto, muy buenos días. Es una apuesta muy riesgosa la que hace el presidente Daniel Noboa al emitir ese comunicado sosteniendo que se van a suprimir ya los cortes a raíz del 20 de diciembre. No hay que ser muy estudioso en el tema para saber que a nivel hídrico estamos jugando al filo de la navaja. Ni bien completamos lo que se puede, la cota por la cual se puede operar, la consumimos en vez de ahorrar y mantener un estándar de un corte menor, podría ser de un par de horas, pero que signifique un ahorro forzoso en temas financieros para generar una liquidez próxima de energía y así poder ponderar en el futuro, digamos enero y febrero, contrarrestar el estiaje que no es para nadie desconocido que va a venir y así evitarnos que en enero tengamos, en vez de no haber tenido cortes del 20 al 31, no tener cortes de 5 a 6 horas de nuevo en enero o febrero. ¿Estoy interpretando mal lo que usted dice? Es totalmente correcto lo que usted menciona y sin embargo el gobierno no lo entiende así o no lo maneja así. Dese cuenta que Colombia nos dejó de vender energía cuando sus niveles de embalse bajaron del 50%, llegaron al 49.5% del llenado de los embalses. Y nos dejó de vender energía por proteger y por prever todo lo que Colombia debía tener para afrontar el estiaje. Y entonces puso a funcionar todo su parque térmico dejando de vendernos a nosotros. Ellos solo nos comenzaron a vender nuevamente energía cuando superaron sus embalses el 60-62% y habían las expectativas de mejora en los caudales. Entonces fácilmente alcanzaron el 65% y entonces ahí han podido disponer la energía para vendernos a nosotros.
Nosotros hemos estado trabajando desde el 10 de octubre en niveles críticos del principal embalse del país, que es Masar. Hemos trabajado del 2115 a 2110 permanentemente, por eso es que ha tenido que días enteros suspenderse la operación de Masar, porque ya menos de 2110 ya Yo lo no tengo, es Marco, permitido. yo lo tengo clarísimo y un poco para que lo entiendan nuestra audiencia de una manera pedagógica. Así como el gobierno se preocupa de tener una reserva monetaria estable, alta y sólida, hay que tener una reserva hídrica estable, suficiente y sólida para poder capear el temporal. O sea, a mí el sentido común me opera inmediatamente, pero veo que el sentido político probablemente tenga otro camino a seguir. Pero volvamos al inicio de lo que usted le contestaba a Bolo sobre el tema de cómo solucionar esto. Yo solo veo un camino: abrir esto a la inversión privada. Porque mientras el Estado siga jodiendo en este negocio, vamos a seguir teniendo las mafias que nos gobiernan a nivel eléctrico y los apagones que nos son perjudiciales a todos los ecuatorianos, porque no ha habido ecuatoriano que no haya sufrido la inclemencia de los apagones. Demos cuenta de que es importante que intervenga la inversión privada. Pero asimismo, démonos cuenta, son privados los que están incumpliendo ahorita mismo las contrataciones con el Estado. Y también hay que poner en el justo precio unas y otras cosas, ¿no es cierto? Cuando es correctamente manejado el Estado puede ser Yo voy a muy... discrepar, ahí lo detengo porque voy a discrepar. Correctamente manejado el Estado, ya hemos apostado a mucha gente y no ha sucedido. Y también puedo coincidir con usted que en el sector privado hay gente que no lo maneja bien. Pero cuando se invoca el sector privado, no conozco ninguno que no quiera ganar dinero. Y en algún momento el efecto regulador ya y fuerte del Estado es el que debe de imponerse, es para poner las sanciones. Pero cuando en una emergencia se contrata, obvio, se soslayan procedimientos, se lo hace más rápido, no se observan cosas y en arca llena hasta el justo peca, Marco. Entonces lo que hay que hacer es que esto no se vuelva una solución en medio de una tragedia, sino parte de un proceso que se concilie entre el Estado y el sector privado para poder de alguna manera tener el justo equilibrio dentro del ente regulador y el ente inversor. Yo creo que es justamente eso, hay que llegar a un justo equilibrio. Y creo que es el manejo del sector eléctrico es un claro ejemplo de lo que el país mismo en todos los aspectos debe llegar. Yo creo que hay que trabajar bastante en llegar a consensos nacionales. Hay que establecer una agenda que responda al país y que se conjuguen ahí diferentes intereses, inclusive ahí mismo se conjuguen los diferentes intereses y en función de eso, de llegar, y por eso es necesario replantear el Plan Maestro de Electrificación y que sea realmente en este sentido respetado por todos los gobiernos que vayan a venir de aquí en adelante, de tal manera de que no sea que porque a mí me gusta el sector estatal, entonces yo le refuerzo el sector estatal y yo lo hago y hago de esa manera. Y viene otro gobierno y me dice, no, yo al Estado no me sirve, entonces yo apunto solo a la inversión privada y entonces hago todo un nuevo esquema legal y una nueva estructura para que solo la empresa privada sea la que vaya a incorporar nueva generación, que es lo que ocurrió en estos últimos 7 años. Entonces, si vamos así de lado a lado, de orilla a orilla, entonces ahí no vamos, el bote no va a correr en el río. Entonces tenemos que confluir, llegar a acuerdos nacionales, no solo en este sector eléctrico, sino en todos los sectores para que realmente sean adoptadas políticas nacionales, políticas de Estado, que sean respetadas por los gobiernos. Y esto es lo que ha ocurrido en otros países. Perfecto. En Colombia mismo, o sea, usted ve cómo conviven privado y estatal, y una buena parte del sector eléctrico es estatal, e inclusive el privado para vender a Ecuador
no podía vender si es que el Estado y todo Es la el parte sistema regulatoria, la que yo eléctrico. vengo diciendo, la parte regulatoria que es la que tiene que existir. Exactamente. Entonces, esto tiene que ser una regulación muy fuerte y muy coherente y que obedezca a unas políticas de planificación de Estado para que sea en base de esto lo que se respete, que todo el mundo respete y no simplemente, y ahí nuevamente haciendo, ¿no? Un símil, un bote que va de orilla a orilla, por más que haya un caudal suficiente, va a tener un una circulación normal de este bote y va a avanzar normalmente el bote en el río. Y entonces estaremos de tumbo en tumbo y a veces estaremos volcándonos con el bote por este modo de conducción. Perfecto, Marco. Agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana. Si no nos hablamos o vemos hasta el próximo año, que tenga una feliz Navidad, un próspero año nuevo y unos felices apagones durante este mes de diciembre. No diga eso. Marco, que tenga un buen día. Un gusto, muy Un buen día para todos gusto, ustedes. gusto, Igualmente, ingeniero, muy felices gentil. fiestas. Hay que ponerle